actualidad más relevante son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 13 de abril del año 2020. El tiempo no se ha puesto, quédense en casa, protéjanse mucho, reencuéntrese con su yo interior y por supuesto con su familia. Y bueno, en los tiempos hay que aprovecharlos cada uno en su propia dimensión, en su propia circunstancia. Y estamos con Andrea Rondón, a Rondón75 en Twitter. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, tú sabes que hoy es día de San Hermenegildo Mártir, degollado por su propio padre en el año 586 después de Cristo, por no aceptar la comunión de los arrianos. Bueno, imagínate tú. Tú nos traes hoy un comentario interesantísimo, un artículo interesantísimo de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Sí, he querido variar las lecturas, no solamente directamente liberales, sino otras que nos pueden ayudar con la reflexión. Arturo Pérez Reverte escribió una de sus columnas semanales, Recuerda que eres mortal. Me gustó mucho porque hay que tomarlo en cuenta el momento de adoptar ciertas medidas como la cuarentena. Si te puedes preguntar o te puedes permitir una cuarentena indefinida, si eso en definitiva es un remedio, no, porque viene la conexión, ¿no? ¿Por qué lo conecté de ese modo, no? En la columna Pérez Reverte recuerda hechos históricos como por ejemplo el Titanic, que era una muestra de los avances tecnológicos para la época, de los avances de la humanidad en materia de transporte, etcétera, y nadie se iba a imaginar que resultó ser, que iba a ser una de las tragedias de la época, con más de 1.500 muertos, porque era impresionante la estructura, no cabía en tu memoria o no cabía duda de que eso podía traer esa tragedia. Entonces, él lo trae a colación porque él dice, a medida que la humanidad va avanzando en tecnología, y parece que eso es más efecto de las nuevas generaciones, las generaciones que estamos viviendo hoy en día, a medida que vas avanzando en la tecnología, te vas olvidando también de tu vulnerabilidad como ser humano y en consecuencia de la humanidad. Que cada tecnología, cada avance también viene con su disfunción y tienes que lidiar con eso. Que las pandemias no son nuevas en el mundo, que las guerras tampoco son nuevas en el mundo, y que lo que estamos viviendo actualmente, claro, nos habíamos olvidado de ella porque la última guerra mundial terminó en 1945, es decir,
poco antes de mitad del siglo pasado. La última pandemia fue en 1918 con la gripe española. Entonces, no lo tenemos, por así decirlo, reciente, y como que nos habíamos olvidado de las vulnerabilidades a las que estábamos expuestos. Entonces él dice, esto lamentablemente se va a olvidar, lo tienes que vivir en carne propia, pero este es recordarnos lo vulnerables que somos y que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que no somos inmortales, que no somos inmortales. Pero también dice, esto no significa que le tengas temor a la vida, lo que significa es que tienes que aprender a vivir en un mundo con lo bello y con lo feo, con lo bello y con lo trágico. Y esto me pareció muy interesante, además la prosa como lo escribe Pérez Reverte es realmente hermoso, a pesar de ser un tema difícil. Esto lo conecto porque a veces se piensa que esta pandemia puede resolverse con la cuarentena, y aunque las cifras son relativamente manejables, hay que pensar otras opciones, hay que pensar si a lo mejor tenemos que vivir como una cuarentena parcial o tenemos que empezar a trabajar o a movilizarnos conviviendo con la pandemia. Es decir, somos y siempre vamos a ser vulnerables. Y medidas de encierro no creo que sea precisamente la única o la mejor vía. Por eso es que lo conecto con este artículo de Pérez Reverte, que recuerda nuestra realidad humana. Nuestra realidad es, somos los seres más inteligentes que en cuanto a invenciones, descubrimientos, pero también somos vulnerables y hay que vivir con ellos. Es así, mi querida Andrea. Yo creo que tomamos contacto a través de ese artículo, a través de los libros de Jordan Peterson, recuerdo 12 reglas para la vida, que somos seres humanos, y en tanto que seres humanos, no solo falibles, sino que tenemos que encarar, el principal desafío del ser humano es encarar la adversidad, encarar el sufrimiento, encarar que somos precisamente, estamos hoy, pero a lo mejor no estamos mañana, encarar el dolor de la pérdida de los que amamos y encarar, por supuesto, el miedo de estas circunstancias que arrasan, porque morimos siempre, morimos todos, enfermedades nos faltan, las cifras, como tú dices, son manejables, pero es la percepción de que pasa un ventarrón, una pandemia, y nos coloca a todos, por supuesto, en esta circunstancia terrible de tener que aislarnos. Y tu pregunta es absolutamente el pertinente. No podemos vivir encerrados toda la vida. Ni siquiera podemos pretender vivir encerrados hasta que consigan hasta que se consiga la vacuna, ¿no? Sí, porque la vacuna, además, la expectativa más plausible, o sea, en términos científicos, siendo realistas, no va a ser antes del primer trimestre del próximo año. Es decir, no podemos estar encerrados hasta el próximo año. Además, por el otro lado, a mí tampoco me cayó de sorpresa que ayer prorrogaran por otros 30 días más la cuarentena. Eso, pues, digamos, así son las medidas que están adoptando todos los estados. No me cayó de sorpresa. Mucha gente se deprimió completamente con la noticia porque, bueno, yo tengo infinidad de personas que conozco que quedaron varadas en otras partes y quedaron varadas aquí en Venezuela sin posibilidades de saber a ciencia cierta cuándo es que podrían volver a viajar. El problema es que junto a la incertidumbre a nivel mundial, pues se junta todo lo que comentaste, las peculiaridades, por no decir la tragedia del caso venezolano, ¿no? Que sin gasolina, eventualmente sin alimentos o dificultades para adquirir alimentos, pues la verdad tenemos algo así como si el mundo tiene un reto, nosotros tenemos 10, 12 retos que superar, ¿no? Sí, bueno, la tormenta perfecta, ¿no? Lo que nos faltaba era que se incendiara el país, y el país está agarrando candela. Sí, pero sí. Es que lo que preocupa al venezolano, querida Andrea, te preocupa a ti, me preocupa a mí, le preocupa a nuestros oyentes, le preocupa a todo el mundo, es que esta crisis es la guinda de una torta de muchas crisis acumuladas y en simultáneo. Por ejemplo,
que no haya gasolina en un país petrolero, fundador de la OPEP, que siempre dijo que tenía muchísimo petróleo, muchísimo gas, etcétera, etcétera. Bueno, el que en este momento tomemos conciencia de que ni eso tenemos y no tenemos ni la más remota idea de cómo vamos a poder rehacer nuestra economía sin gasolina, que la gasolina además sea tan escasa que impida que vengan los alimentos a las ciudades, pero no solo eso, que se pueda hacer la labor cotidiana de las granjas, que hay que llevar a los obreros, trasladarlos, o sea, es volvernos a nosotros a la edad de piedra, pero sufriendo las consecuencias en términos de causas y efectos de esta pandemia del siglo XXI. Eso es lo que a todos nos tiene muy preocupados, porque sabemos que aunque haya el milagro y se disuelva la pandemia tal y como vino de repente, nosotros seguiremos muchísima dificultad de activar un país y una economía y una política que nos permita salir adelante. Sí, totalmente cierto. Tal vez no se active, lo que estamos es sobreviviendo, tal vez no se activará mientras no haya el verdadero cambio que necesitamos que exista y sabemos cuál es. Esos son nuestros retos y los que decidimos quedarnos a vivir aquí, pues tener en cuenta que esos son nuestros retos y que, bueno, digamos, nos exige mucho más. Que la adopción de las medidas de ayer no nos deprima, era algo previsible. Eso no significa resignación, sino simple y llanamente que eso no haga mella en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad de seguir adelante, porque lo que dices es totalmente cierto. Una vez se aplaque o se calme la situación pandemia a nivel mundial, eso no significará que se aplacará o cambiará la situación en Venezuela. Hay que ver cómo terminamos sobrellevando eso, pero ese es el día a día del venezolano. Independientemente en qué condiciones estemos recibiendo la pandemia, porque claro, en circunstancias actuales sale lo peor y lo mejor de la gente, o sea, también salen las comparaciones innecesarias. Es muy cómodo tú trabajando desde tu casa, pidiendo delivery cuando otros no tienen ni qué comer. Bueno, lamentablemente es la realidad de todos, poco a poco, pero eso sí, los que estamos todos en Venezuela lo estamos padeciendo terriblemente, en mayor o menor medida, pero lo estamos padeciendo. Ahora, Andrea, tú decías una cosa que a mí me parece, desde el punto de vista de las decisiones y de la ética, muy importante. Nosotros, tú y yo y mucha gente, decidimos quedarnos aquí y sabíamos lo que íbamos a afrontar y tiramos los dados de nuestra suerte, de la suerte de nuestra vida, de nuestra familia, y por muchísimas razones, cada quien tendrá las suyas, decidió quedarse aquí y afrontar lo que había que afrontar y luchar de la mejor manera y sacar músculo. Bueno, esta es una circunstancia más. Y yo creo que no debemos olvidar nunca que decidimos quedarnos aquí. Es una decisión ética que tiene, por supuesto, consecuencias prácticas, pero que tiene infinitas ganancias. Y tú me lo comentabas, y yo quiero que tú nos ayudes a todos los demás a imaginar en los últimos 3 minutos el drama de la gente que quedó varada, porque a veces uno se le olvida que esta fue una especie de detente en el momento y mucha gente quedó como que fuera de su sitio. ¿Qué nos puedes comentar de ese tipo de experiencias para ser, por lo menos espiritualmente, solidarios con ellos? Sí, yo tengo amigas que quedaron varadas fuera del país y tengo amigas que quedaron varadas aquí en Venezuela, pero no tienen a toda su familia completa. Entonces, por supuesto, tienen incertidumbre porque las aerolíneas tampoco tienen todas las respuestas. Les avisan una fecha y, por supuesto, vamos a estar claros, avisan una fecha, pero son fechas que son muy tentativas y preliminares. Y bueno, por supuesto, viven prorrogando y cancelando y no hay forma de saber. Pero la gente que a mí más me preocupa es los que quedaron varados afuera y tienen que regresar a Venezuela, porque tú no sabes en qué condiciones o qué controles van a establecer de su cuarentena. Tú no sabes si van a respetar sus derechos, tú no sabes a dónde los van a llevar, si es que van a ejercer algún tipo de control o medida que no sea las típicas formas como lo hacen aquí, arbitrarias e injustificadas.
Evidentemente hay que controlar y revisar, nadie dice que no, pero a mí lo que me preocupa es cómo lo van a hacer, porque aquí hay fuerza, ejército, Guardia Nacional, en funciones de policía, en funciones civiles, que no están preparados para esta situación. Yo quiero ver, y sería muy interesante hacer seguimiento de eso, interesante no, es responsabilidad de todos nosotros hacer seguimiento de eso, qué comportamiento van a tener con el recibimiento de las primeras personas que lleguen a Venezuela. Esa es mi preocupación. Yo tengo amigas y gente muy cercana afuera que nuestra preocupación diaria es cuándo van a poder regresar, hasta cuánto tienen de permitido de estar en otro país porque no tienen la residencia en ese otro país porque estaban saliendo simple y llanamente de viaje, de vacaciones o el motivo que fuera, y cómo van a ser recibidas aquí. Esa es una de las preocupaciones. Bueno, sí, y bueno, vamos a tenerlos presentes y tienes tu razón. El régimen abusa y lo que hemos estado viendo en la frontera con Colombia ha sido devastador y terrorífico. No hay tratamiento cónsono con los derechos humanos, así como esa obligatoriedad que pretende el presidente de que la gente se hospitalice o los hospitalicen, negando, por supuesto, cualquier derecho a decidir sobre la propia vida y sobre tu propia salud. O sea, más allá de la pandemia, tenemos la amenaza del poder abusivo, del uso del miedo y del terror como mecanismo de control y cohesión social. Y bueno, los ciudadanos debemos estar pendientes. Gracias, Andrea Rondón, @arondon75. Su recomendación la puse yo también ahorita en mi cuenta de Twitter, @BJMC. El artículo de Arturo Pérez Reverte, recuerda que eres mortal, que salió en el portal, creo que se llama a la semana o algo así. Es que no lo logro ver ahorita. XL Semanal. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.